El mundo es lo que puede ser común a cualquier sujeto. El objeto puede ser común a cualquier sujeto y por tanto puede ser aprendido por todos. La disposición de las personas en cuanto tiene relación ese mundo con una posible verdad. La creencia como un concepto responde a la necesidad de saber si el objeto de la actitud que empuja nuestro comportamiento forma parte o no del mundo. Si una proposición, una idea, un juicio influye en mi disposición a actuar, significa que tengo por posible esa realidad, que creo en ella. Si no creo en ella, entonces no influye en mi disposición a actuar. La creencia se da bajo diferentes condiciones. 1. Primera, la aprehensión del objeto a través de la representación mental, la memoria, la imaginación o el entendimiento. Si no hay objeto aprehendido, si no hay una relación con el mundo a través de nuestros sentidos, no hay objeto, aun cuando exista realmente el objeto. Como los científicos, ellos observan y aprenden objetos que la mayoría no percibe ni aprende. 2. No es condición que esté presente en la conciencia en el momento en que se cree, sino que hay un mundo que va constituyendo una creencia. 3. Supone experiencias repetidas de las que infiero ciertos hechos. El mundo como una recurrencia constante del pensamiento y de nuestros sentidos nos lleva a inferir ciertas hipótesis. El objeto es el contenido de la disposición que guía la acción a un número limitado, determinado de acciones. El objeto determina mis creencias determinan mi disposición, por tanto, limita el número de mis acciones. La intención es una disposición que está en función de creencias y actitudes. La creencia entonces es el aspecto objetivo de la disposición, es decir, de que puedo actuar de una forma. La creencia entonces es un estado disposicional adquirido que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinada por un objeto o situación objetiva aprendido. Entonces siempre actuamos como si la creencia fuera verdadera. Actuamos entonces a partir de lo que nos han dicho o lo que nos han hecho creer o lo que hemos creído a partir de las razones que nos han dado, como si este hecho en el cual creemos fuera verdadero. Actuamos como si la creencia fuera verdadera. Creer no implica necesariamente actuar como se cree. Requiere de la adopción de un fin, intenciones y emociones. Entonces, para que alguien crea en algo, debe mostrar o generar en esa persona ciertas emociones y dirigir sus acciones hacia ciertos fines o hacer que creamos en que ciertos fines van en contra de nuestra propia existencia. ¿Por qué creemos? En primera, por los antecedentes que nos pusieron en situación de aprender esa creencia. Es decir, por nuestra historia, por nuestros antecedentes sociales. Es decir, porque ha habido un mundo donde ha habido ciertas cosas que han provocado a veces las mismas consecuencias. Entonces, relacionamos y asumimos que puede pasar o que es algo muy similar. Creemos también por los motivos que nos llevan a aceptar que tal creencia es verdadera.
¿Por qué? Porque esa verdad estaría en relación entonces con mis deseos, intenciones y necesidades. Por las razones que tiene un sujeto o una persona para considerar que esa creencia existe. ¿Cuáles son las razones para creer que existe un virus o Dios? Porque creemos, porque hay una razón que es condición previa de esa creencia. Hay razones para creer, o hay razones para dudar, o hay razones para pensar que esa creencia es falsa. Estas razones para creer son diferentes a las razones para actuar. Entonces puedo actuar como si creyera, pero sin embargo tengo razones para no creer. 5. Las razones que se difunden socialmente determinan entonces que nosotros evaluemos algo como creíble o no. 6. La razón amarra la proposición creída a la realidad. La razón entonces articula esa creencia con nuestro comportamiento real. 7. La razón es todo aquello que justifica para una persona la verdad de sus creencias. Justificar una creencia es aceptar razones o dar razones para ella. Tiene que ver con una operación mental, supone una actitud de reflexión. Entonces las creencias son determinadas por razones que explicitamos, que manifestamos en el mundo o que tenemos interiorizadas en nuestra mente, es decir, son implícitas o explícitas. Cualquier objeto que no es contradicho es creído y es aceptado, pero si alguien lo pone en duda, entonces se tiene que justificar mediante razones sobre su verdad o falsedad. Razones explícitas. La mayoría de las razones de nuestras creencias son implícitas. Solamente se hacen presentes a la conciencia cuando son necesarias manifestarlas porque alguien duda o las pone en duda. No hay creencia de la que no podamos dar razones. Las razones de las creencias son las que, de hecho, las justifican ante nosotros principalmente y que debemos admitir para poder mantener esa creencia. Por ejemplo, si mi vida depende de la idea de Dios, entonces tengo que encontrar las justificaciones de esa creencia para poder tener razones para vivir. Entonces se genera un círculo, un encadenamiento. Hay razones últimas en las que se basan las creencias, pero que no se fundan en otras razones. Tenemos entonces que demostrar esas razones últimas. Son creencias básicas de las que ya no podemos dar más razones. Es decir, cuando las razones coinciden con las causas de esas creencias. Y es en el momento, en la captación del dato real que determina las creencias. Es en la aprehensión o en el estímulo de ese hecho. Las razones últimas ya no son creencias, son datos sensoriales que uno padece, constata, siente o vive, ¿no? Entonces, la razón última para creer en el virus es saber que el virus me afecta, que la padezco, que la siento y que por ella mi vida está en riesgo. Pero en muchos casos, las razones implícitas de una creencia son sus causas para creer en ella. Son razones suficientes para que una persona crea en esa creencia. Entonces, el sujeto infiere
de sus razonamientos ciertas creencias. Hay por tanto una conexión lógica entre las proposiciones creídas. Las proposiciones son enunciaciones, son premisas, son juicios, son ideas estructuradas. La relación lógica no deben confundirse con relaciones causales. Las razones tienen como objeto antecedentes lógicos de los objetos proposicionales, de las creencias que explican. Las razones son suficientes para creer cuando el sujeto las considera concluyentes, completas y coherentes. De lo contrario, las razones para aceptar una creencia se van a contraponer con otras razones para dudar. Esa tensión entre creer y dudar genera la deliberación, es decir, una discusión cognitiva, personal, es decir, un proceso de razonamiento para sustentar lo que uno está dándole un carácter de falsedad o de verdad. Entonces, ante una deliberación hay que suspender el juicio y comprobar la suficiencia de los razonamientos en lo que creo. La justificación es una relación en que ciertas creencias se explican por otras que se consideran sus razones suficientes. Todo razonamiento puede tener un carácter o una forma de una creencia. Uno, lo primero que percibe es una creencia en lo que percibe, pero la mente con su recurrencia la va puliendo y le va dando una mayor delimitación, es decir, le va constituyendo en un objeto del conocimiento. La relación lógica entre los objetos mentales de esas creencias que se dan al darse una justificación es la inferencia. La inferencia es un proceso por el que un sujeto deriva la verdad, concluye una verdad. Entonces es la verdad de una proposición que se infiere o que resulta de la verdad de otra. La inferencia de una verdad a partir de otra es la argumentación y la reflexión. Argumentar significa inferir una creencia de ciertas premisas, es decir, de otras creencias que justifican con razones suficientes su verdad o su falsedad. Las razones nuevas no causan la creencia anterior, pero sí causan que siga creyendo en ella, le dan un fundamento, le dan fuerza y le dan mayor viveza. La justificación plena está basada en razones concluyentes. Las razones concluyentes no tienen que ser solamente para mí, sino para todos, socialmente. La justificación nos puede llevar a la adopción de una creencia. Es el mismo proceso cognitivo en el cual una persona se relaciona con la realidad para abstraer una imagen, llevarla a su mente y en su mente organizar sus ideas, sus juicios, mediante proposiciones que explican que ese hecho o que ha visto esa cosa existe y que ante esa existencia uno debe comportarse de cierta forma. El comportamiento hace que fortalezca la misma creencia. Entonces el círculo se mantiene. Si esa cosa que observo es una alucinación, entonces mi vida ha girado en torno a una simple ilusión. Por eso es importante ponerlo en entredicho a partir del mundo social. Gracias, saludos y cuídense.